Revelado, el libro de los jueces, un viaje milagroso de fe y transformación divina en 2025. En el tercer año de Joacim, cuando la opresión cananea abrumaba a Israel como espinas en un campo de flores, el pueblo clamaba a Yahvé, su Dios, por liberación. Las sombras de las montañas de Galilea observaban con melancólica expectativa. La promesa divina resonaba en cada rincón de la tierra prometida, un eco de esperanza ahogado en gritos de desesperación. En medio de esta oscuridad, una mujer, Débora, profetisa y jueza de Israel, se levantaba como un faro de luz, con el poder de Yahvé fluyendo a través de ella. Débora habitaba en Betel, un lugar impregnado de la historia sagrada, donde Dios había hecho un pacto con su pueblo, un pacto que brilla en el firmamento de la fe. Ella, con el aliento de Dios en sus palabras, convocó a Barak, un guerrero que, aunque admirado por su valentía, se encontraba ante el abismo del miedo. A pesar de su gran reputación, la opresión cananea había dejado su huella en su corazón. Su fe titubeaba. «Barak», dijo ella, «Yahvé, el Dios de Israel, te ha llamado a reunir un ejército en el monte Tabor, porque es tiempo de libertad». La mirada de él se encontró con la firmeza de su fe. Sin embargo, en su pecho había dudas. «Si tú vas conmigo, iré. Pero si no vas conmigo, no iré», respondió él, revelando el conflicto humano entre la duda y la confianza. Fue entonces que Débora, con voz llena de fortaleza, le aseguró que iría con él. «Pero escucha», advirtió, «la gloria de la victoria no será tuya sino de una mujer». Mientras los hombres de Israel, inspirados por el llamado de una profetisa, se congregaban en el monte Tabor, la atmósfera eléctrica de la anticipación llenó el aire. La tensión creció mientras vislumbraban las sombras de los temidos carros de Sísara, comandantes en la batalla. La tierra misma parecía estremecerse mientras la voz de Yahvé susurraba entre ellos, prometiendo victoria a través del caos de la tormenta que se avecinaba. Cuando los carros de Sísara avanzaron furiosos y sin compasión, un fenómeno sobrenatural se desató. Un torrente de lluvia y granizo rompió el cielo, confundiendo al enemigo. Barak y sus hombres, empoderados por la fe y el liderazgo de Débora, sintieron la certeza de que el mismo cielo luchaba a su favor. Como un cántico que resonaba en sus corazones, el mensaje era claro: «Yo estoy con ustedes». Pero el clímax de la historia aún aguardaba. Sísara, atrapado y asustado por la inminente derrota, se encontraba en la búsqueda de refugio. En las manos de Jael, una mujer fuerte, el plan divino alcanzaba su cumplimiento. Ella, sin saberlo, se convertiría en la herramienta de la liberación prometida. La historia no solo trataba de la valentía de Barak y Débora, sino del poder del plan divino que se manifestaba a través de la fidelidad de mujeres valientes y obedientes. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, mientras las sombras se alargan y el viento trae el eco de los cánticos de libertad, la pregunta persiste: ¿cómo culminará la intervención divina en la vida de estos guerreros de fe? ¿Qué enseñanzas dejará para el pueblo de Israel en su camino hacia la redención? Las respuestas están en el viento, esperando ser reveladas. Apenas los rayos de la mañana comenzaron a iluminar las colinas de Israel,
Un silencio tenso se cernía sobre el campamento de los israelitas. Barak se encontraba inmóvil, contemplando el brillante amanecer que reflejaba la promesa de Yahvé. Sin embargo, el terror de la batalla aún resonaba en sus oídos. Se preguntaba qué le depararía el día. Su alma anhelaba la seguridad de la victoria, pero en su corazón lienzos de duda tejían la incertidumbre. Débora, con su mirada firme y serena, se acercó a él. La profetisa había sentido la presencia del Espíritu de Dios más fuerte que nunca, y comprendió que el momento de controlar sus temores había llegado. Hoy, hijo de Abinoam, las cadenas de la opresión se romperán, proclamó ella. A su lado, los hombres reunidos, armados con fe y determinación, estaban listos para la batalla, inspirando un nuevo ímpetu en el guerrero abatido. Mientras tanto, Sísara, al mando de su temible ejército cananeo, se acercaba como un torrente de oscuridad. Su risa era una tormenta de arrogancia que retumbaba en el aire, creyendo firmemente que su victoria era inminente. Pero había un eco de advertencia resonando en su corazón, un leve presentimiento que no lograba entender. Era la voz de Dios que ya había determinado su caída. Las sombras de las colinas cubrieron el campo de batalla, y toda la creación parecía contener el aliento. Barak, alzando su lanza, gritó: «¡Es tiempo de lucha! Yahvé nos ha entregado al enemigo en nuestras manos». A su llamada, un grito de guerra se extendió por el campamento, eco de fe y propósito. Sin embargo, en su interior, la pregunta persistía: ¿seremos lo suficientemente valientes para seguir adelante? Cuando el conflicto se desató y los cananeos cargaron con sus carros de hierro, la tierra se estremeció. La lluvia caía a torrentes y el suelo se convirtió en lodazales, haciendo que los carros se hundieran, volviéndose pesados e inservibles. La ira de Dios se desataba como un torrente en defensa de su pueblo. Barak vio cómo los hombres de Sísara comenzaban a caer, uno tras otro, y una oleada de esperanza fluyó en sus venas. Mientras los israelitas tomaban la delantera en la batalla, Débora, con fe inquebrantable, seguía dirigiendo a sus hombres hacia las victorias. «Ve y persigue, Barak, porque Yahvé ha entregado a Sísara en tus manos», exclamó. Fue en ese mismo momento que un cambio drástico ocurrió en la trama de la historia. Sísara, viendo la ruina de su ejército, abandonó su carro y huyó hacia las colinas, buscando refugio. Con el corazón agitado, Sísara llegó a la puerta de la tienda de Jael, quien lo recibió con una sonrisa engañosa. «Ven, ven a mí, señor», le dijo, tapándolo con un manto. El amor hacia su pueblo, marcado en su corazón, le otorgó una determinación que rápidamente se tornaría en la ejecución del plan soberano de Dios. Mientras Sísara se adormecía, sin sospechar del destino que le esperaba, la mujer tomó un martillo y una estaca, preparada para cumplir con el decreto divino. No obstante, mientras el ciclo de la justicia divina se desplegaba, la angustia en el corazón de Barak crecía. ¿Lograría alcanzar a Sísara antes de que fuera demasiado tarde? ¿Por qué la intervención de Dios parecía mostrarse más en la oscuridad que en la luz de la batalla? Y así, el hilo del destino se tejía, entrelazando valentía y traición, fe y miedo, respuestas y más preguntas. Los caminos del Altísimo eran verdaderamente insondables, y la revelación del plan divino aún estaba al borde de manifestarse. ¿Acaso el Señor había preparado algo más grande que la victoria que sus ojos podían ver? La lluvia cesó, pero el eco de la batalla aún resonaba en la llanura. Los ecos de gritos y el sonido de espadas chocando estaban impregnados en el aire, un recordatorio constante de la confrontación que había dado forma al destino de Israel. Barak, con el corazón palpitante en su pecho, persiguió el rastro de Sísara. La sombra del enemigo se desvanecía en la distancia, pero su mente estaba llena de preguntas que lo atormentaban.
Habría más en este día que la mera victoria física. Mientras corría, la presencia del Altísimo lo acompañaba. «Yahvé, ¿qué deseas que haga?», exclamó en su interior, hábilmente tratando de recordar las promesas de Dios. Se acordó de las palabras de Débora, quien le había prometido que no temiera, que el Señor levantaría su mano en favor de su pueblo. Pero la certeza se tornaba en un mar de dudas a medida que la sombra de Sísara se desvanecía. La desconfianza creció en su corazón al preguntarse si sería suficiente su esfuerzo para alcanzar al enemigo caído. En la tienda de Jael, Sísara yacía en un sueño profundo y engañoso. No sabía que el cumplimiento de una profecía ya había comenzado a manifestarse. Jael, mirando al guerrero enemigo, sintió un torrente de determinación fluir en sus venas. La fama de su pueblo y la opresión de los cananeos habrían de terminar y estaba dispuesta a jugar su parte en el plan del Dios de Israel. Lo que el corazón no ve, el ojo no lo percibe, susurró para sí misma mientras aferraba el martillo y la estaca. El clamor de Barak resonaba en su mente, un eco de esperanza y valentía que se entrelazaba con su propia decisión. Hoy, la liberación será completada, pensó ella, habiéndose decidido en su misión. La habitación estaba impregnada de una tensión reveladora, un momento divino que sobrepasaba el entendimiento humano. Ella sabía que su acción iba más allá de un simple acto. Era el cumplimiento de las promesas de Dios, la venganza de un pueblo oprimido. Cuando Barak llegó al lugar, sus ojos se encontraron con la escena que jamás habría imaginado. La tienda de Jael, esa misma mujer que había sonreído mientras ocultaba a su enemigo, vibraba con la presencia de Dios. Él sintió que el aire se helaba a su alrededor cuando vio la estaca salida de la tienda, la marca inconfundible del juicio sobre Sísara. La batalla, que había comenzado con dudas y temores, culminó en una victoria inesperada y sorprendente. Débora, al oír la noticia, se llenó de gozo ante la intervención providencial de Yahvé. Hoy se ha abogado la justicia, y el tiempo de la liberación ha llegado. «Alabado sea el nombre del Señor», gritó, llamando a la congregación de Israel para que se uniera en adoración. Sin embargo, mientras celebraban la victoria, Barak sentía que algo más pululaba en el aire, como un susurro divino. Los cálculos de Dios eran más profundos que la simple derrota del enemigo. ¿Qué nuevas revelaciones les aguardaban? El destino no solo estaba tejido en las acciones heroicas de un día, sino en los hilos invisibles del propósito eterno del Creador. Las palabras de Débora resonaban ahora con más fuerza. Hoy se romperán las cadenas de la opresión. Mientras el pueblo adoraba y el eco de su victoria resonaba, un nuevo hilo de la historia emergía del corazón de la trama. No estaba, tal vez, el triunfo en Sísara solo el principio de algo mucho mayor, algo que haría reverberar las promesas de Dios a lo largo de las generaciones. Con esta inquietante inquietud en el alma, Barak se preguntaba, ¿cuál era el siguiente paso en el grandioso plan del Creador? Débora observaba a su alrededor, su corazón rebosante de alegría por la victoria, pero había una chispa de inquietud que no podía ignorar. La congregación de Israel alababa al Altísimo, un canto colectivo cuya armonía evocaba la antigua fidelidad de Dios a su pueblo, pero Débora sabía que cada victoria traía consigo una prueba. En su espíritu discernía que este triunfo era solo un paso hacia algo más grande, una batalla no solo física, sino espiritual por el alma de Israel. Mientras las voces de adoración ascendían como un incienso a los cielos, Débora se acercó a Barak, quien aún contemplaba la escena con una mezcla de asombro y expectativa. «¿Qué comuniqué el Señor a tu corazón, Barak?», preguntó ella, buscando en su expresión la sabiduría que había guiado sus pasos.
Barak, sacudido por la imagen de la gloria de Dios manifestada en la derrota de Sísara, respondió con fervor: «El Señor ha estado con nosotros hoy, pero siento que un nuevo amanecer se acerca. Debemos prepararnos, porque esto puede ser solo el comienzo de un tiempo de purificación y restauración entre nosotros. Algo en el aire sugiere que lo que hemos enfrentado hoy no se comparará con lo que aún está por venir». Aquellas palabras resonaron en el alma de Débora. Ciertamente la lluvia trae frutos, pero también trae nuevas tempestades. El ciclo de la vida, como los juicios de Dios, no siempre es predecible. Sin embargo, en cada tormenta está la promesa de un nuevo este. Su tono ahora era grave. El sentido de una gran revelación emergía entre ellos. Mientras las festividades continuaban, una sombra se cernía sobre la celebración. Mientras las luces de la fiesta brillaban en la llanura, Barak sentía una presión en sus oídos, una voz que susurraba sobre el futuro de Israel, una voz que clamaba por conversión, por un retorno al camino correcto, advertencias del juicio de otros enemigos invisibles que acechaban en la oscuridad. Y así fue que, en medio de la celebración, Débora convocó a los líderes de Israel. Hemos ganado una batalla, pero no hemos desterrado la opresión de nuestro corazón. Escuchemos las palabras del Señor, pues un nuevo tiempo de juicio se acerca. Necesitamos unirnos en oración y pedir al Altísimo que nos enseñe a caminar por sendas rectas. Solo con un corazón sincero podremos mantener esta victoria. Mientras la multitud se asentaba, el cielo comenzó a oscurecerse y un viento ligero comenzó a soplar. Un murmullo provenía de la distancia, como si un mensaje se acercara a su oído. La atmósfera cambió. La celebración se tornó en solemne expectación. «Siento que una porción del cielo se abre», expresó Barak con voz temblorosa, «y el eco de un nuevo desafío resuena en nuestros corazones». En ese momento, un hombre desconocido surgió entre la multitud, y todos los ojos se volvieron hacia él. «Así dice el Señor, aprovecharé este tiempo de victoria para levantar a mi pueblo. Habrá una prueba alineada con el cielo, y en esa prueba verán mi gloria». Las palabras del extraño resonaron en sus corazones, como si su mensaje fuera un eco del largo camino que Dios había trazado para su pueblo. Barak sintió que el yugo de nuevas responsabilidades caía sobre él, y comprendió que no estaban libres aún. El verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras el extraño se desvanecía en la multitud, la voz de Débora rompió el silencio. No podemos olvidar que cada victoria atrae nuevas luchas. Lo que han visto hoy será solo el principio de lo que Dios hará si permanecemos fieles. Así, la presencia de Dios envolvía al pueblo y la atmósfera vibraba con expectativa. Mientras la negrura del cielo se hacía más densa, la proclamación de un nuevo propósito reverberaba en sus corazones. Un nuevo capítulo estaba por comenzar, y la promesa de Dios se cernía sobre ellos como un manto celestial. «¿Qué es lo que se acercará en el horizonte?», pensó Barak. «Está escrito que mi pueblo será probado, pero también será restaurado». Con la fe renovada, se preparó para lo que estaba por venir, aferrándose a la certeza de que su Dios jamás lo abandonaría. Mientras la brisa serena de la tarde se tornaba en un viento agitado, inyectando un sentido de urgencia en los corazones de los presentes, Débora y Barak se acercaron al centro del grupo de líderes de Israel, sus rostros reflejando tanto la gloria de la victoria como la preocupación por lo que vendría. Las voces jubilantes comenzaron a desvanecerse, dejando un eco de reverencia que amenazaba con ser arrastrado por los cambios venideros. Débora, con los ojos alzados hacia el cielo en busca de guía, tomó la palabra. «Hermanos de Israel, no dejemos que la euforia nuble nuestra visión. El Altísimo está dispuesto a hablarnos, pero debemos prepararnos para escuchar». Su voz, aunque serena,
contenía una intensidad que vibraba en cada alma allí presente. Las palabras del extraño resonaban aún, y varios de los líderes comenzaron a murmurar temiblemente. ¿Qué pruebas, qué ensayos se avecinan?, se preguntaban, al tiempo que miraban a su alrededor, buscando alguna señal del Dios que les había librado de la opresión. Barak rompió el silencio, mostrando la herencia de su liderazgo. Confío en que el Señor tiene un plan, y en ese plan hay esperanza. Pero debemos ser sabios y vigilantes, pues el adversario no cederá sin luchar. Mientras las tinieblas se arremolinaban sobre ellos, Débora se dirigió a los líderes congregados con fervor. Debemos invocar el nombre del Señor y clamar por su protección. Recordemos lo que está escrito. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Proverbios 16:9. Oremos para que Él nos muestre el camino correcto y para que nuestras acciones estén en alineación con su propósito. La atmósfera se tornó solemne cuando los líderes se unieron en oración. A medida que sus voces ascendían a los cielos en un clamor unificado, Barak sintió en lo más profundo de su ser la necesidad de interceder. «Oh Señor, tú eres nuestro refugio y fortaleza, un socorro en las tribulaciones. Si verdaderamente estás levantando a tu pueblo, fortalece nuestro corazón para enfrentar lo que está por venir». De pronto, un rayo de luz surcó el cielo, rompiendo las nubes que se acumulaban, encendiendo el horizonte con una claridad divina. Los presentes dejaron de orar y, atónitos, miraron hacia arriba. Una voz poderosa resonó y en su estruendo se sentía la autoridad de Dios. «He oído el clamor de mi pueblo, he estado en medio de ustedes y os he levantado hoy, pero hay un nuevo paso que debéis dar. Un enemigo aún permanece, y con él vendrán pruebas que probarán la fe de los corazones de Israel». El murmullo de temor creció en la multitud. ¿Qué prueba era esa que el Creador había mencionado? ¿Acaso el ciclo de guerra y paz continuaría? Débora miró a Barak, una llama de determinación iluminando su rostro. Debamos salir y enfrentar lo que venga, con la certeza de que Dios va delante de nosotros. «Amén», respondió Barak con firmeza. «Debemos ser como el fuego que purifica, sale sin temor a la adversidad, ya que, como dice en Salmos 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor». La multitud comenzó a entusiasmarse nuevamente, impulsada por la verdad de las Escrituras. Sin embargo, en el fondo de sus corazones sabían que el desafío que enfrentarían no solo estaría en lo físico, sino también en lo espiritual. Barak y Débora sintieron en sus espinas no solo la llama de la esperanza, sino también el ardor de la lucha inminente. Mientras la conversación continuaba, el cielo de repente se oscureció aún más, como si las nubes respondieran a la victoria y la guerra que se avecinaban. Un escalofrío recorrió la llanura, y una voz distinta, como de un ángel, se dejó escuchar entre las sombras. «Preparaos, pueblo mío, pues en la prueba conoceréis mi poder como nunca antes. Haré resplandecer mi gloria entre vosotros, y sólo aquellos con un corazón puro verán mi mano obrar». Los ojos de Débora y Barak se encontraron, y sabían que estaban a punto de entrar en una etapa aún más crucial en su historia. Un capítulo marcado por la fidelidad y la prueba. El eco del poderoso mensaje aún resonaba en el aire, dejando un regusto de anticipación sobre lo que Dios haría a continuación. «¿Qué pasará entonces entre nosotros?», se preguntó Débora en su corazón. La certeza de la intervención divina había sido revelada, pero el futuro se mantenía nebuloso. El tiempo de la prueba está a la puerta, y debemos estar listos para abrirle. En ese instante, ambos supieron que su viaje apenas comenzaba, y la promesa divina se entrelazaba con la historia de Israel una vez más.
Mientras la densa oscuridad se cernía sobre la multitud, el corazón de Débora latía con una mezcla de confianza y temor. Sabía que el tiempo de la prueba estaba cerca y que la fe del pueblo de Israel sería sometida al fuego. El aire parecía cargado de la presencia de Dios, y en medio del clamor del pueblo, Débora se sintió guiada a actuar. «Escuchad, pueblo de Israel», dijo con voz clara y fuerte. «Hoy hemos visto la mano de Dios haciéndonos libres, pero el enemigo aún acecha entre las sombras. Es tiempo de prepararnos para la batalla. Recordemos las palabras del Señor en Éxodo 14:14. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Sus palabras resonaban como un eco sagrado, salpicando la atmósfera con un sentido renovado de propósito. Barak, viendo el fervor de su líder, se acercó y levantó su espada. «Hoy nos enfrentaremos a Sisara, el general de las huestes cananeas. No temeremos porque el Dios de Israel está con nosotros. Tomemos nuestras armas y preparemos nuestros corazones». Como dijo el Salmo 27:1, «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». El pueblo comenzó a murmurar, sintiéndose inspirado por la valentía de Barak y la sabiduría de Débora. Sin embargo, el diálogo interno se tornó pesado con la tensión del miedo que chorreaba y las dudas empezaron a surgir nuevamente. Algunos comenzaron a recordar las derrotas pasadas, los años de opresión y el sufrimiento en manos de los cananeos. Pero Débora, con gran firmeza en su voz, interrumpió los murmullos. «Seremos un pueblo restaurado, un pueblo que confía. Recordemos las promesas de la tierra que nos fue prometida. He aquí que el Señor ha hablado hoy y nos ha dado una dirección». A medida que Débora hablaba, el viento comenzó a disminuir, como si el mismo cielo prestara atención. Es tiempo de levantarnos y actuar. La batalla no es solo física, es espiritual. El Dios que dio su palabra también es el que juzga a nuestros enemigos. Cada corazón se sentía pesado, y los rostros se endurecieron, pero Barak tomó a Débora por un brazo. «Marcharemos juntos, Débora. No serás la única líder en esta senda. Si el Altísimo está con nosotros, nada podrá detenernos». Lo que era temor comenzó a transformarse en resolución. Así acordaron unirse en un voto solemne, llamando a las tribus de Israel a las armas y a la oración. «Haremos un llamado a las montañas, a los valles y a los ríos», proclamó Barak. «Que cada uno de nosotros esté listo para este día, cuando la luz del Señor disipará la oscuridad en nuestros corazones y en nuestras tierras». A medida que los líderes de las tribus llevaron el mensaje, las familias se unieron en hogares, en asambleas, uniendo sus voces en oración ferviente. El eco de súplicas mezcladas con alabanza se elevó hacia los cielos, y la comunidad brotó con un sentimiento de esperanza renovada. Pero en la distancia, las fuerzas de Sisara empezaban a mover sus soldados con una letalidad fría y calculadora. Mientras se preparaban para lo que estaba por venir, una claridad comenzaba a iluminar la mente de Débora. Deseaba sentir al Señor guiando cada paso. Pensó en el significado de la prueba. ¿Cuál será el propósito de este nuevo desafío, oh Dios? Reflexionaba, sintiendo en su corazón que la respuesta no era solo para ellos como nación, sino que se extendía a las generaciones futuras. De repente, en medio de la calma que precedía a la tormenta, una luz fulgurante brilló ante sus ojos, revelando a un mensajero celestial. «No temáis, pues yo os traigo un mensaje del Altísimo. En esta batalla conoceréis la verdad de su poder, y quienes confían en él no serán desechados. La victoria está ligada a lo que está por venir, y habéis sido elegidos para ser instrumentos de mi gloria». El pueblo, en un estruendo de adoración, sintió que había sido despertado.
Débora, sintiendo la vibración divina, sabía que el tiempo venía para el cumplimiento de lo que Dios había prometido, pero también presentía que, tras la batalla, un nuevo amanecer les esperaría. El eco de su pacto resonaría aún más allá de sus vidas. Pronto se revelará lo que el Señor está planeando a través de nosotros. Finalizó con fe encendida, dejando la esencia de Dios danzando en el aire. El camino que les aguardaba era incierto, pero un hecho se mantenía firme. El pueblo se preparaba para ser parte de un plan aún mayor, uno que conectaría su historia con la eternidad. Y así, el capítulo de la lucha iniciaba, un capítulo donde la gloria de Dios se manifestaría como nunca antes. La mañana que siguió estuvo teñida de un silencio expectante, un susurro de lo sagrado que impregnaba cada rincón de la asamblea. Débora y Barak se encontraban frente a un pueblo ansioso, el aire apretado con oraciones entrelazadas y miradas fijas en el horizonte, donde la luz del sol empezaba a despuntar. Preparad los corazones, ya que el tiempo ha llegado para cumplir lo que el Señor ha prometido, proclamó Débora, su voz resonando con autoridad divina. Él ha dicho en Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que nuestro Dios ha dicho, eso hará. Mientras los guerreros se armaban, un murmullo de temores y esperanzas circulaba entre el pueblo. Aunque muchos sentían el peso del pánico, la fe comenzaba a nacer de aquellos corazones atribulados, como una flor que echa raíces incluso en el desierto. Barak, sintiendo la urgencia divina, levantó su espada hacia el cielo. Hoy, en este lugar, seremos el instrumento a través del cual Dios realizará grandes maravillas. De repente, el sonido de los cascos resonó a lo lejos, un retumbar que hacía eco de la llegada de las fuerzas cananeas. Los rostros comenzaron a palidecer mientras las sombras de los enemigos se acercaban. Pero entonces, Débora, tomando el pulso del pueblo, levantó su mano. «No temáis. El Dios de nuestros antepasados que abrió el mar rojo ante nuestros ojos es el mismo que peleará por nosotros hoy». Con su corazón fortalecido, Barak giró hacia su ejército. «Marchad, no con armas de carne, sino con la fe como nuestra espada y la confianza en nuestro Dios como nuestro escudo». Los guerreros comenzaron a avanzar, cada paso resonando con el eco de las promesas divinas, unidas en una única causa. La batalla estalló en un estallido de furia y valor. Las fuerzas de Sisara, lideradas por el general cananeo, se enfrentarían a un pueblo que había decidido que su fe era más fuerte que cualquier adversidad. Mientras el polvo se elevaba y las lanzas chocaban, el cielo se tornó oscuro y pesado, como si una nube de testigos clamara por la intervención divina. Débora, guiada por el Espíritu Santo, oró fervientemente mientras observaba a sus hombres pelear. Unexpectedly, sintió que un viento fuerte y celestial se levantaba, arremetiendo hacia el campo de batalla. Entonces, una gran tormenta comenzó a limpiarse sobre los cananeos, provocando confusión y pavor en sus corazones. Eran signos del poder de Dios, cumpliendo así lo prometido en Salmos 58:10. Los justos se alegrarán cuando vean la venganza, sus pies lavarán en la sangre de los impíos. Mientras el caos envolvía el campo, la voz del mensajero celestial resonó nuevamente en el corazón de Débora. Este día es la manifestación de la fe de un pueblo, y la victoria será un testimonio perdurable. En un instante, la desesperación quedó atrás, y el pueblo de Israel comenzó a tomar la delantera. Pero en medio de la batalla, Débora sintió algo en su espíritu. «Oh Dios, ¿qué significa este conflicto?», musitó en un susurro, su mirada elevada hacia el cielo. En su corazón comprendía que esta lucha era más que una liberación de la opresión. Era un testimonio vivo de fidelidad que resuena a través de las generaciones.
Lentamente, mientras miraba a su gente avanzar con un nuevo fervor, una revelación profunda empezó a formarse. El plan de Dios se estaba despliegue en medio de la batalla, recordándole que la victoria no solo era para ese día, sino que se extendía hacia un futuro lleno de promesas no cumplidas. Y así, con cada golpe de espada y cada aliento de vida entre sus guerreros, Débora supo que el propósito detrás de esta prueba no era solo la victoria sobre Sisara, sino la restauración de una nación y un llamado a ser luz en la oscuridad. «Es aquí donde el verdadero desafío comienza», declaró Débora entre susurros, consciente de que el camino hacia la gloria de Dios demandaba más que confrontación. Requería entrega, unidad y fe inquebrantable. El tiempo ya no se medía por la caída del sol o el clamor de la batalla. El sol brillaría finalmente sobre un pueblo que había decidido creer. Y aunque la batalla apenas comenzaba, un nuevo capítulo se escribía en el libro de su historia, donde las páginas se llenarían con actos de fidelidad que resonarían entre las naciones. Mientras el día se daba paso a la noche, el pueblo de Israel se preparaba para lo que vendría. El eco de la victoria resuena mientras se prepara para enfrentar los desafíos que revelarán aún más del plan soberano de Dios. «¿Qué más se manifestará, Señor?», clamó Débora, sintiendo en su corazón que estaba por desatarse algo extraordinario. Solo el tiempo lo diría. El estruendo de la batalla se desvanecía poco a poco, y el aire se llenó de una tensión palpable. Los guerreros israelitas, animados por la intervención divina, se encontraban en medio de un combate feroz, luchando con una fuerza que parecía emanar de la fe en su corazón. Débora, al observar este milagro, percibió una paz en medio del tumulto, una certeza de que su Dios estaba obrando. «¡Avanzad, pueblo de Dios!», gritó Débora, su voz resonando sobre el estruendo de la guerra. «Hoy sabremos que el Señor de los ejércitos nos ha entregado esta batalla por no ser por nuestras fuerzas, sino por su mano poderosa». Así, en el fragor de la lucha, la fe del pueblo se encendía. Cada hombre y mujer de Israel se volvían instrumentos en el plan divino. La tormenta que había arreciado sobre el campo de batalla regresó de manera sobrenatural. Relámpagos desgarraban el cielo, iluminando las caras de los combatientes. Como si fuera un juicio de Dios, el estruendo del trueno resonaba con la gloria del Altísimo. Barak, sintiendo la fuerza del argumento celestial, exclamó: «La victoria es nuestra porque el Señor es quien pelea por nosotros. Seguid luchando». Mientras avanzaban, los cananeos comenzaron a dispersarse, aterrados por el poder que se manifestaba. Los guerreros israelitas se sintieron alentados, sintiendo en sus entrañas el fuego de un pueblo resurgido, un pueblo que había sido llamado para ser luz en medio de las tinieblas. Sus lanzas brillaban con la esperanza de un futuro renovado. En lo profundo de su ser, Débora experimentó el peso de la misión. Cada golpe que infligían y cada caída de sus enemigos resonaban en su corazón como un eco de lo que el Señor estaba haciendo. Este día significaba más que solo una victoria, era una liberación de generaciones de opresión. Aquella noche, cuando la batalla finalmente se había decidido a favor de Israel, el pueblo se reunió en un claro mientras la luna llena iluminaba el campo de batalla. «Mirad lo que el Señor ha hecho», declaró Débora, como está escrito en Éxodo 15:2. «El Señor es mi fuerza y mi canción, y ha sido mi salvación». En este momento celebramos su fidelidad. Mientras las alabanzas se elevaban hacia el cielo, los guerreros se unieron en un canto de gratitud. Las trompetas resonaban mientras se ofrecían sacrificios, un testimonio de la acción de Dios que había llevado a su pueblo a la victoria. Pero algo en el espíritu de Débora la mantenía alerta. «¿Qué más, oh Señor?», se repetía en su mente,
el anhelo de comprender la plenitud del propósito divino que se desplegaba ante ellos. Al caer la noche, Dios habló a Débora en un sueño. Esta victoria es solo el comienzo, porque el tiempo de esperanza está a la puerta. Las sombras del pasado deben ser confrontadas y las ligaduras rotas, aún en el corazón de este pueblo. Aún hay más que debes hacer en mi nombre. Al despertar, Débora supo que su jornada no acabaría con este triunfo. El Señor tenía un plan soberano que se extendería más allá de las fronteras de su nación, una obra que resonaría a través de las generaciones. Era un llamado hacia el establecimiento de la justicia y el liderazgo de aquellos que hallarían la salvación a través de la obediencia y la fe en Él. ¿Es este el inicio de una nueva era? Fue el pensamiento que cruzó su mente. La voz de Dios resonaba con fuerza. Había sembrado la semilla de un propósito que apenas comenzaba a dar fruto. Débora se levantó con determinación, sabiendo que la historia de Israel estaba entrelazada con la historia de la gloria de Dios, y que cada paso que dieran dependería de su disposición a seguir su voz. El mundo no se detiene aquí. Este es solo el inicio de un viaje milagroso, un camino hacia la esperanza que se manifestará en mi pueblo, susurró con fervor. Y así, mientras el eco de la batalla aún resonaba en sus corazones, se preparaban para un nuevo desafío. Porque el verdadero trabajo del Señor apenas comenzaba, y la revelación del plan divino aguardaba a ser descubierta, mostrando que en la fidelidad de Dios, su historia aún tenía muchos capítulos por escribir. ¿Qué más se manifestará en el horizonte? La promesa de Dios nunca se detiene, y la historia de su pueblo ni siquiera había comenzado a desplegar toda su grandeza. Los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrarse por entre las nubes, llenando de luz el paisaje que había sido escenario de la batalla. Débora, en el silencio de la mañana, se dirigió a la cima de una colina. Desde allí, el panorama era impresionante. El campo de batalla aún yacía marcado por los ecos de la lucha, pero también por la gloria del triunfo divino. «Señor, ¿qué es lo que quieres de mí?», murmuró con voz temblorosa, sintiendo en su corazón el peso del llamado que había recibido. Sabía que la victoria no era solo para celebrar, sino un punto de inflexión en la historia de Israel. Con cada paso que daba, su espíritu ardía con una mezcla de orgullo y responsabilidad, mientras el viento que soplaba traía consigo la promesa de lo que estaba por venir. Mientras tanto, Barak, alistando a su gente, se acercó sin hacer ruido. «Débora», dijo, su ánimo aún elevado por la victoria, «¿estás pronta para lo que sigue? He sentido que el Señor nos ha liberado hoy, pero yo también siento que no hemos terminado, que esto es solo el preludio». «Ciertamente, Barak», respondió Débora, apoyando su mano en su hombro. «El Altísimo nos ha dado esta victoria y nos llama a hacer más que simplemente festejar. La liberación de nuestras almas está aún en la mesa. El tiempo de sanar y restaurar se avecina. Debemos ir a los que aún permanecen en la opresión». Las palabras de Débora resonaban como un eco profético. No solo se trataba de la guerra ganada, sino de un cambio de corazón que estaba por establecerse. Los israelitas necesitaban sanar las heridas internas que la opresión de Canaán había causado en sus espíritus. Juntos decidieron congregar a las tribus, para que cada hombre y mujer conocieran la grandeza del poder de Dios. En las siguientes horas llamaron a los líderes de cada tribu para establecer un consejo. «Vengan», exhortó Débora, su voz atravesando el bullicio de la multitud. «Hoy hemos visto la mano de Dios. Él ha quebrantado las cadenas de la opresión sobre nosotros y ahora requiere nuestra obediencia y búsqueda de justicia». El pueblo, reunido bajo el cielo claro del amanecer, escuchó atentamente.
Muchos habían sufrido en silencio, llevando en sus corazones las cicatrices de años de cautiverio. Saquen sus miedos, pues hoy el Altísimo nos llama a levantarnos en fe y actuar. Debemos ser luz en las tinieblas, remodelar nuestras comunidades, reconociendo a nuestro Dios por encima de todo. La renovación comienza aquí, y cada uno de ustedes es parte de ella. Barak se puso de pie al lado de ella. Así como el Señor nos ha concedido victoria en esta batalla, también nos dará la fortaleza para enfrentar las luchas del futuro. No nos detendremos hasta que cada rincón de esta tierra conozca la justicia de Dios. Recuerden lo que el Señor les dijo en Éxodo 14:14. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos, recordó Débora, con voz firme. Aquí en nuestra tierra debemos edificar un altar, un lugar donde podamos recordar su fidelidad y contar a las generaciones futuras las maravillas que Él ha hecho a nuestro favor. La multitud, movida por el fervor de aquellos dos líderes y la convicción del Espíritu, empezó a levantarse unánimemente. Un nuevo llamado resonaba en sus corazones: vivir en fe y dejar que la promesa del Señor de renovación se estableciera entre ellos. Mientras sus voces se alzaban en un coro de alabanza, un destello de luz iluminó el cielo, un recordatorio del poder divino en la búsqueda de nuevos comienzos. Pero en el horizonte, algo oscuro se perfilaba, un nuevo desafío que pondría a prueba la fe y el compromiso del pueblo de Israel. Una sombra se alzaba, y detrás de ella se escuchaban susurros de adversidad. Algunas tribus dudaban, y el desafío futuro podría desencadenar tensiones. Un nuevo ciclo de opresión amenazaba con surgir, y la protección de Dios se manifestaría de maneras que aún no podían comprender. La atmósfera se llenó de expectación. ¿Cómo responderían en su fe a lo que estaba por venir? Los corazones de los israelitas latían con esperanza y preocupación. Su obediencia sería la clave para enfrentar la sombra que se acercaba. Mientras la luz del día brillaba sobre ellos, el misterio del plan soberano de Dios se desplegaba aún más, aguardando ser revelado. Mientras la mañana avanzaba, la luz del sol se filtraba a través de las nubes, creando un brillante lienzo sobre el pueblo de Israel. Los ecos de la victoria aún moraban en cada corazón, pero un nuevo desafío se cernía en el horizonte, como nubes oscuras que amenazaban con asolar la paz recién reconquistada. Débora, con su vista fija en las extensiones del campo prometido, percibía la agitación en el espíritu del pueblo. «Barak», dijo ella con un tono de urgencia, «la victoria que hemos tenido no es un final, sino un principio. Las sombras de la incredulidad todavía están sobre nosotros, y el pueblo debe ser preparado para los retos que vendrán». Sus ojos brillaban con determinación, reflejando la responsabilidad que ahora sentían sobre sus hombros. Mientras celebramos la liberación, también debemos buscar la voluntad de Dios, respondió Barak, consciente de que la guerra física había concluido, pero la verdadera batalla, una de fe y unidad, apenas comenzaba. Los corazones de nuestros hermanos necesitan ser restaurados. Debemos fortificar nuestras filas ante el adversario que acecha desde la distancia. El clamor de la multitud resonaba mientras Débora se dirigía a los líderes que la rodeaban con incertidumbre. Hermanos, no somos solo un ejército en combate, somos una comunidad llamada a ser luz. El poder de Dios no solo nos libró de la opresión, sino que nos llama a ser agentes de transformación. Mientras hablaba, una inquietante sensación de que el desafío no solo sería externo, sino también interno, atrapó el aire. Ella sentía que entre las tribus había divisiones y heridas largas que necesitaban sanación. «Este es el tiempo para un cambio de corazón», continuó Débora, viendo que algunos líderes entrecerraban los ojos, dudando de la duración de su unidad.
El verdadero desafío del camino a seguir será asegurarnos de que cada uno de nosotros esté alineado con el propósito de Dios, que nuestros miedos y resentimientos sean purgados. Los murmullos crecieron en la multitud, y Barak alzó su voz. La promesa del Señor es clara y su fidelidad indiscutible. Pero el propósito de la victoria es crecer juntos, perdonar y caminar en unidad. El siguiente paso es retar a cada uno a renovar su pacto con Dios y con cada uno de sus hermanos. Señalemos el camino hacia la justicia. Sin embargo, como una sombra que se extiende, un rumor de traición se esparció entre la multitud. Algunos entre las tribus comenzaron a hacer eco de las viejas resentencias y el ambiente se tornó tenso. La inquietud se reflejó en los rostros de los que escuchaban. La rivalidad entre las tribus se convirtió en un tema palpable. Sus corazones, aunque movidos por el fervor de Dios, todavía llevaban cicatrices de viejas disputas. Débora, sintiendo el pulso del dilema entre el pueblo, miró hacia el cielo, buscando la dirección del Altísimo. Comprendió que la restauración no vendría solamente a través de palabras, sino por un acto tangible de unidad. «Convocaremos un gran encuentro», anunció, su voz resonando con pasión serena. «Un lugar donde cada tribu se reunirá, donde llevaremos nuestros corazones a Dios, pidiendo su dirección. Solo en un contexto de unidad y humildad podremos enfrentar cualquier adversidad». Los murmullos se apaciguaron al escuchar la propuesta y un rayo de esperanza iluminó los corazones de los presentes. Con el respaldo de Barak y varios líderes, la idea fue aceptada, y la preparación para el gran encuentro se inició rápidamente. Durante los días siguientes, el pueblo de Israel se movilizó en un esfuerzo común. Las murmuraciones que antes llenaban el aire empezaron a ser reemplazadas por un renovado sentido de propósito. Comenzaron a construir un altar, un lugar donde cada miembro de las tribus podría rendir tributo a Dios, donde las viejas heridas pudieran ser sanadas en el contexto de nuevas promesas. Mientras cada tribu se preparaba, Débora sintió una carga profunda en su corazón. Ella oraba, clamando a Dios por una verdadera revelación de su voluntad. «Señor», exclamaba en privado, «haz que tu pueblo escuche tu voz». Esta unidad no puede ser solo un intento humano, debe ser de acuerdo a tu propósito eterno. La noche antes del encuentro, Débora tuvo un sueño vívido. En él se encontraba en un campo lleno de flores marchitas, las cuales, al clamar a Dios, comenzaron a renacer. Un río de luz brotaba de los corazones de quienes corrían hacia su ser, purificando todo a su paso. La visión trajo a su mente la promesa de restauración, que solo podría entrar con la fe inquebrantable en el poder de Dios. Despertando, Débora sabía que el desprecio y las divisiones debían ser confrontadas a la luz del amor verdadero. La gloria de Dios no prevalecería con un pueblo dividido. Debía haber arrepentimiento y una entrega completa al poder redentor. Con calma y determinación, se dispuso a compartir su revelación en el gran encuentro. Cuando el día llegó, las tribus se reunieron, formándose alrededor del altar que habían construido. El aire estaba impregnado de un anhelo profundo por la presencia de Dios. Con mirada firme, Débora se sentó frente a ellos, inmediatamente sintiendo el velo divino de la expectativa. «Ciertamente el Señor está entre nosotros», comenzó Débora. «Estoy aquí no solo para celebrar, sino para guiar a cada uno de ustedes hacia un lugar de restauración. Este es un llamado a la introspección y a vivir en unidad, un acto de obediencia a aquel que ha liberado nuestras almas de la opresión. Las luces de nuestras victorias brillan, pero que nunca olvide que la verdadera restauración solo se manifiesta en la unidad y el amor». Y así, del altar, comenzaron a surgir testimonios de luchas pasadas y confesiones de errores. Mientras el pueblo se acercaba a Dios,
en humillante sinceridad. Débora sabía que este paso era fundamental para lo que estaba por venir, para cimentar el corazón de Israel en la fortaleza del pacto de Dios. Sin embargo, mientras sus voces se elevaban hacia el cielo en un clamor de restauración, una señal ominosa se inició en la distancia. Un susurro de incertidumbre se sentía en el ambiente. Las circunstancias de la historia volverían a entrelazarse con lo que Dios había planeado, envolviendo al pueblo en un nuevo capítulo que los llevaría a enfrentar lo desconocido. ¿Estaría este gran encuentro la clave para lo que Dios estaba preparando en su providencia? La tensión creció, y mientras el pueblo oraba, la revelación del plan soberano de Dios no podía ignorarse. Con cada oración que ascendía y cada corazón rendido, una nueva promesa esperaba ser cumplida, pero rápidamente se hacía evidente. En la soberanía del Altísimo, cualquier adversidad sería un peldaño hacia un propósito mayor.